Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a alguien del otro lado del charco. Ella nada más y nada menos que está en el Perú. Se llama Leticia Blanco y nos va a contar algo muy interesante sobre una fundación, una comunidad que ella funda, que se llama Comunidad Apóstoles de María, Reina de la Paz. Nos vamos a acercar para que nos cuente de qué se trata, porque ella es laica y está casada. Entonces, sin más demora, ¿qué tal? Leticia, ¿cómo estás? Bien, gracias Mariana por esta oportunidad. Gracias por darnos la oportunidad a nosotros y cuéntanos, por favor, cómo nace esta comunidad de apóstoles de María, Reina de la Paz. ¿Qué es cuando hablamos de ellos? ¿De qué se trata? Todo comenzó hace 28 años, cuando yo tenía 19 años de edad y nos invitan a una jornada mariana acá en Lima, en un colegio católico, y la jornada era sobre las apariciones de la Virgen en Medjugorje. En aquella jornada, año 91, yo voy a la jornada, estaba en la universidad, tenía 19 años y apenas empieza el inicio de la jornada, nos dicen que van a cantar una canción para ensayarla, la canción se titulaba Señora de Medjugorje, y que por favor la escucháramos primero una vez y luego todos la íbamos a cantar. Yo cerré mis ojos y empecé a escuchar la letra, y en ese instante, o sea, antes de que se iniciara la jornada, la Santísima Virgen toca mi corazón con esa canción, Señora de Medjugorje. Ahí yo puedo decir que fue el llamado de la Virgen así fuertemente en mi vida. Me quebranté en un llanto que no era normal, o sea, no era, la gente podría decir qué desgracia le ha pasado, o sea, yo lloraba como con sollozos. Y la canción es muy bonita, pero no es para llorar como yo lloraba, y simplemente sentí un calor muy fuerte en mi corazón, algo como que me quemaba el corazón, y como si, no es que escuché una voz física, sino una voz en el alma, como si la Virgen me dijera, tú vas a trabajar para mí. Y cuando acabó esa canción, que era solo el primer ensayo, antes de que se iniciara la jornada, se titulaba El llamado de María hoy. Yo quedé ya, para mí la jornada ya podía haber terminado en ese momento, porque ya la Virgen había tocado y quebrantado mi corazón fuertemente. Ese fue el inicio, pero tú que siempre habías tenido especial devoción por la Virgen, o en tu casa se vivía especial devoción por ella. Mi hogar, yo vengo de un hogar católico, gracias a Dios, mi mamá, mi papá y toda la familia, más que todo por el lado de mi familia materna, a mi abuelita, mis tías, muy católicos. O sea, en mi casa era normal desde niña orar, bendecir los alimentos, la misa, las novenas, a los actos, las fiestas de los actos, todo eso era normal. O sea, he crecido en un hogar bendecido, pero nunca había experimentado lo que experimenté ese 25 de mayo del año 91. Que yo siempre digo que mi vida espiritual comenzó un 25 de mayo del 91 en aquella jornada mariana. Y bueno, la Virgen tocó mi corazón como si era tan fuerte que yo quería salir de la jornada y empezar a formar un grupo de oración de jóvenes. Y después de la canción ya vino el inicio de la jornada. Conforme la jornada iba avanzando, ya mi corazón quemaba tanto que yo decía, ya no sé qué va a pasar en mi vida en este día. La jornada acabó 6 de la tarde, o sea, y este llamado que sentí fue a las 8 de la mañana, y a las 6 de la tarde quería tomar un avión e irme a Medjugorje en ese momento, cuando acabó aquella jornada, porque todo era sobre Medjugorje. Y me vino una sed de leer todo sobre las apariciones marianas. Obviamente sabía
de Fátima, Lourdes, la medalla milagrosa, porque bueno, era algo conocido, pero tampoco es que sabía a profundidad. Pero desde esa jornada yo sentí una necesidad de que tenía que leer todo sobre las apariciones de la Virgen. Y algo que fue un llamado directo a mi corazón es que yo salí de esa jornada sintiendo, tengo que formar un grupo de oración de jóvenes, porque algo que me había tocado de los videos que pasaron de Medjugorje era que la Virgen decía, formen grupos de oración, de jóvenes, de familias, de esposos, de niños. Entonces yo salí con ese llamado y dije, tengo que responder a este llamado y voy a formar un grupo de oración de jóvenes. Y así comenzó esta historia. Llegué a la universidad el día lunes, le compartí a mis amigas que la Virgen se estaba apareciendo en un pueblito llamado Medjugorje y que nos pedía oración, etc. Y formé el primer grupo de oración. Lo iniciamos 3 amigas que me apoyaron y yo, éramos 4. Y la Virgen se encargó de todo. En una semana, la siguiente semana que nos reuníamos a rezar el rosario, ya no éramos 4, ya éramos 10. Porque una amiga trajo al enamorado, otra amiga a otra y así fuimos 10. Y a la tercera semana éramos casi 18 jóvenes, entre chicas y chicos. Entonces, ¿empezáis a reuniros en las casas de cada uno o en tu casa? En distintas casas, rotábamos. Al inicio rotábamos, uno ofrecía su casa, después así. Después ya quedó en mi casa, en la casa de mis padres donde vivía. Y bueno, y ese fue el inicio en que la Virgen María puso en mi corazón ese fuego de que tenía que darla a conocer. Y ella nos fue abriendo puertas porque me conectó con muchísimas personas católicas de otros países que me empezaron a enviar material de Medjugorje, que en esa época, año 91, no era conocido en el Perú. Nos mandaban libros en español de Miami, nos mandaban videos, y en uno de los videos llega el famoso video de apariciones marianas del siglo XX. No sé si lo han visto, es un video que dio la vuelta al mundo, donde hay una recopilación de las apariciones marianas del siglo XX en el mundo, las más famosas. Y en ese empieza con Fátima y bueno, acaba con Medjugorje, pero ahí mencionan muchas apariciones. Ahí sale Garabandal. Entonces, en ese video, que también me llega de regalo, todo en español, lo empezamos a difundir. Y realmente la Virgen seguía tocando mi corazón porque cada país, cada lugar donde veíamos que ella se había aparecido, en Akita, en Garabandal, en Betania, Venezuela, en todos los lugares de apariciones del siglo XX, estábamos pero conmovidos de este llamado de la Santísima Virgen al mundo entero en estos tiempos. Nuestros grupos de oración se fueron multiplicando porque mi mamá también tenía un grupo ya establecido que era un grupo carismático, y ese grupo, mi mamá empezó a marianizar la renovación carismática. Entonces, implantó que en todos los grupos carismáticos se iniciara rezando el rosario. Y luego ya, obviamente, la lectura de la Biblia, la alabanza. Entonces, es como que el Espíritu Santo nos fue revelando de que Él y la Santísima Virgen no pueden estar separados. Que si uno es mariano, tiene que ser carismático, abierto totalmente al Espíritu, y que si uno es carismático, tiene que ser mariano. Porque la Santísima Virgen es la esposa del Espíritu Santo, y bueno, y en todo este camino también cumple un papel muy especial un sacerdote muy mariano, que era monfortiano, de la congregación de San Luis María de Montfort, padre Luciano Cicciarelli, que fue nuestro padre espiritual durante muchos años y nos preparó a todos con el tratado de la verdadera devoción a María, de San Luis María de Montfort, para consagrarnos a la Virgen. Entonces, la Virgen iba uniendo todo, nos ponía los sacerdotes exactos. Entonces,
profundizamos también el Tratado de la Verdadera Devoción. Obviamente, el mayor regalo que la Virgen me dio a través de esta jornada mariana que tocó es enamorarme de Jesús Eucaristía. O sea, ese fue un regalo. Yo salí de esa jornada con una sed de ir a misa diaria. Y desde aquella edad, 19 años, he tratado hasta el día de hoy de ir diariamente a misa. Si alguna vez no he podido en estos 28 años por algunas cosas, pero me impactó que en uno de los mensajes la Virgen decía: enamórense de Jesús en la Eucaristía. Y bueno, entonces obviamente la Virgen te lleva a Jesús y fueron pasando los años, acabé mi carrera, viajé por primera vez a Medjugorje con mi mamá en una peregrinación y luego después de que regresé de Medjugorje ya el llamado era más fuerte, los grupos de oración se iban multiplicando, se funda en el Perú Radio María en el año 94, nos pide padre Luciano Chicharelli que seamos voluntarios de la radio, a mí me lanza. Mi carrera no era nada de medios de comunicación, yo estudié para ser profesora de niños especiales y terminé teniendo programas diarios en Radio María Perú. De evangelización, programas de jóvenes, mi mamá tenía programas de vidas de santos para niños, los grupos de oración íbamos de casa en casa, pasando los videos marianos, todo eso fue el inicio. Fíjate, o sea que el inicio empezaste con rosario y formación sobre cosas de la Virgen. Exacto. El dar a conocer a la Virgen. Entonces, vas a Medjugorje y ¿qué tal? ¿Cómo es el llegar allí a un sitio donde ha habido apariciones y tú tanto habías oído hablar? ¿Qué pasa allí? ¿Algo especial? Yo a Medjugorje la primera vez en el año 94, después de 3 años que ya tenía propagando todo esto desde el 91. Y bueno, fue pues como el sueño hecho realidad, no lo podíamos creer, tuvimos la gracia de estar en varias apariciones presentes, muy cerca a los videntes, y simplemente fue como un Pentecostés, así que llegué a Perú, pero más como alocada que cuando había partido de acá. O sea, el fuego que yo había tenido en esos 3 años evangelizando, los grupos y todo, cuando regreso de Medjugorje se multiplicó a 1000 más. Y ahí es que empalmamos con la radio. O sea, ya la Virgen es como que nos iba abriendo puertas, pero de una manera increíble, porque el Padre me dice: hijita, ahora la Virgen te quiere evangelizando Radio María de acá de Perú. Y bueno, y luego también surgen acá en el Perú 2 canales católicos, uno de los sacerdotes también me pide que cuente mi testimonio sobre Medjugorje en este canal católico de Perú, y todo se iba abriendo. Pasan los años, llega el año 99, ya nos estábamos preparando para el gran jubileo, yo tenía 27 años, cuando siento en mi corazón que el Señor me iba inspirando, que Él me estaba preparando desde el año 91, ya venía el 2000, para fundar una comunidad de laicos. Yo no sabía de verdad, Mariana, qué cosa se venía. Solo sentí en mi corazón esa inspiración. O sea, cada vez que comulgaba o que estaba en el Santísimo, sentía como que el Señor me hablaba en el corazón y me decía: te estoy preparando para fundar una comunidad. Este será un paso más grande en la fe. Llega el año 2000, que era el año jubilar, y recibo en oración en la vigilia de la fiesta de la Virgen del Carmen, un 15 de julio del año 2000, que el Señor me pone en el corazón esta frase: la comunidad se llamará Apóstoles de María, Reina de la Paz. Así textual, como te lo voy a contar. La fundarás el 5 de agosto, esto era el 15 de julio. Ese será el regalo que le darán a mi madre por su cumpleaños en este año jubilar. La Virgen, un paréntesis, había revelado en Medjugorje de manera privada a los videntes que su verdadero cumpleaños era el 5 de agosto. Obviamente la iglesia lo celebra el 8 de septiembre.
Y bueno, ese fue el mensaje que recibí. La comunidad se llamará Apóstoles de María, Reina de la Paz, la fundarás el 5 de agosto y luego que íbamos a tener 5 santos patronos, San Luis María de Montfort, del cual viviríamos la espiritualidad de la consagración, de la verdadera devoción a María. Luego Catalina de Siena, segunda patrona, Santa Rosa de Lima, San Juan Bosco y Santa Faustina Kowalska para ser apóstoles también de la misericordia de Dios. Te estoy haciendo un pequeño resumen de todo. Muy bien, muy bien. Fenomenal, pero bueno, eso todo tú lo notas que te lo dice. Sí, en mi corazón y bueno, en tu corazón. Grande, o sea, lo que sentía que ni siquiera lo escribí después en un cuaderno espiritual, pero no necesitaba escribirlo porque como que me lo había grabado. Sí, como. Ajá. Fíjate. Todo esto yo voy a compartírselo a Monseñor José Ramón Gurruchaga, que era obispo, que en paz descanse y esté en el cielo, de la diócesis de Lurín, que es una diócesis muy cerca de Lima. Entonces yo pido una cita con él, hablo con Monseñor y le empiezo a contar todo esto. Le digo, Monseñor, he sentido todo este caminar, todo lo que había ido pasando en mi vida y que ahora había recibido esto en oración, tal cual se lo conté. Y le dije también, Monseñor, yo quiero saber si estoy mal. Usted me dirá con su discernimiento, y si estoy loca, no sé, pero siento que el Señor me está pidiendo fundar esta comunidad. Y también el Señor había puesto en mi corazón como una pincelada, porque no todo revelado, sino de a pocos, que la comunidad sería eucarística, mariana y carismática, y que sería como que la casa de los apóstoles de su madre para estos últimos tiempos. Todo se lo conté a Monseñor Gurruchaga. Me escuchó atentamente en su escritorio y me dijo, de todo lo que me dices, yo no veo nada malo, nada que va contra la iglesia. Y me dijo, no voy a apagar el espíritu. Yo, si la quieres fundar acá en la diócesis, yo te recibo. Y él fue el obispo que Dios realmente puso para iniciar esta fundación. Él nos aprobó los estatutos jurídicos. Para mí todo esto era una locura, o sea, yo no sabía, no tenía la menor idea de cómo se hacían estatutos jurídicos. Y Monseñor me dijo, la voy a reconocer como una asociación privada de fieles de la Iglesia Católica, que también para mí era novedad, esas palabras, o sea, de tantos términos así no sabía. Y bueno, y de ahí el Señor va avanzando, el Señor Jesús, nuestro Señor, y unos meses después del 5 de agosto de aquel año jubilar, yo tenía 28 años cuando se funda la comunidad, y el Señor pone en mi corazón otra inspiración, que para mí todo era más complicado. Yo decía, Dios mío, ahora se complica más. Me pone que tenemos que empezar a construir ya en esa época, año 2000, hace 19 años, la casa de los apóstoles de María y con una capilla grande. Yo decía, ¿de dónde, Señor? ¿De dónde? Me refiero a la parte económica. Yo le decía, Señor. Y bueno, Monseñor la bendijo y en 2 años exactos, el 8 de diciembre del 2002, se inauguraba la capilla grande con capacidad de 400 personas, la capilla de nuestra comunidad apóstol María Reina de la Paz. Fíjate qué maravilla, en 2 años. ¿Y tú te movías mucho con la gente para pedir o cómo era la cosa? 2 cosas. ¿Cómo parabas? Orábamos, todo era con oración y tocábamos puertas en fe y otras eran personas que Dios iba poniendo en el camino, porque en realidad la construcción de la capilla empieza el día de la Virgen del Carmen del 2001, o sea, 7 meses después de la primera piedra, porque habíamos tenido primero que cortar el cerro. O sea, cortar porque era un cerro sin acceso, era todo una locura así, si tú lo veías, nadie daba nada y menos
sin dinero de que se iba a construir. En ese año y medio, mientras se levantaba la capilla, también ya estaba hecho, hicimos el Vía Crucis en el cerro, con las 15 estaciones, una ermita de piedra dedicada a Dios Padre, como una capillita. Todo eso ya se había ido avanzando. La capilla grande es imponente, de verdad que cualquiera que la ve se queda, o sea, no pueden creer que se ha construido solo de la providencia. Hacíamos vigilias de oración clamando para que la misericordia de Dios tocara corazones. Como tenemos una devoción muy grande al Señor de la Divina Misericordia, en nuestra comunidad tenemos la costumbre, la devoción de orar a veces cuando necesitamos una gracia grande. Se hacen 3 horas de coronillas al Señor de la Misericordia sin parar. Eso lo aprendimos del diario de Santa Faustina, porque Santa Faustina dice que había una gran sequía en Polonia y para que llegara la lluvia, ella le dijo a Jesús, Jesús, tú me has dicho que con esta coronilla se obtiene todo. No pararé de rezar la coronilla hasta que venga la lluvia. Y dice en el diario de Santa Faustina que cuando acabaron las 3 horas que ella rezó sin parar, empezó la lluvia a torrentes. Entonces, cuando yo leí eso, me copié de Santa Faustina y dije, cuando necesitemos milagros grandes, que la providencia de Dios se manifieste, todos hacer 3 horas de coronillas. Y Dios ponía personas generosas y llegaba el dinero para pagar los obreros, para que la obra siga adelante. Uy, es toda una historia. Tanto. Impresionante. Eran tantos los milagros que se han dado que escribí un libro que lo titulé Los tesoros de la providencia nunca se agotan. Y ese libro, para gloria de Dios, se lo pude entregar en sus propias manos a Juan Pablo II, en una audiencia en el Vaticano que tuvimos con él. Y bueno, ahí cuento toda la historia del poder de la oración, cómo con la oración Dios hace milagros que uno no puede imaginar. Oye, es que me quedo impresionada, Leticia. Y tú estás casada, ¿no? Nos quedan 3 minutos, tenemos que cortar, sí. Pero es que se me ha hecho muy corto, porque estás casada y cómo compaginas todo esto, porque es que por lo que estás contando es muchísimo trabajo. ¿Tienes gente? ¿Cómo hacéis? ¿Sois voluntarios todos para atender? Todo un grupo de hermanos en la comunidad que los preparamos con la consagración de San Luis María de Montfort, con todo el carisma que tenemos. Entonces hay hermanos laicos, hasta el momento todos somos laicos, solteros y casados, que vivimos en nuestras casas, pero que nuestro servicio de evangelización es en la comunidad, allá en Pachacamac. Pero la comunidad, a los distintos estados de vida, que el Señor suscite religiosas y sacerdotes, que sean apóstoles de María. Pues se nos acabó el tiempo, pero nos has dejado encantados con vuestra comunidad, con esa pasión por la Virgen, ese enamoramiento que lleva a Jesús, y también por ese modo de trabajar de laicos, de unos laicos desde luego que se dan por entero a este movimiento, ¿no? A este apostolado tan grande, y cómo se llega a la gente, ¿no? Con la gracia de Jesús y de María. Pero bueno, qué bonito instrumento, y yo también pienso que es de admirar el saber escuchar, y el, como tú dices, que a veces decían, uy, está vehemente, está alocada, y el decir, no, es que tener el apoyo también de Monseñor, pero nos quedamos encantados y agradecidísimos de que hayas estado con nosotros, informándonos sobre vuestra comunidad de apostolado. Y si quieres decir algo para despedirte. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad de transmitir lo que Dios es capaz de hacer. Realmente el Señor nos deja sorprendidos, y animarlos a todos a confiar siempre en la providencia de Dios. Cuando el Señor nos pide algo, Él responde y Él respalda. Y simplemente que no dejemos nunca de tomarnos de la mano de la Santísima Virgen, porque ella nos lleva
siempre al camino seguro que es Jesús. Así que los animo a los que nos vean en este programa a que se tomen de la mano de la Santísima Virgen, que ella nos llevará al puerto seguro que es Jesús. Y gracias por esta oportunidad de compartir esto para la gloria de Dios. Gracias, Leticia. Amigos, se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar con nosotros y nada, ánimo de tomar este ejemplo que nos dan nuestros hermanos de Perú y de eso ir de la mano de la Virgen, que así se llega a buen puerto seguro. Hasta el próximo programa. Gracias.